Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast que ofrece una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Estamos en jueves, mire la fecha, 19 de marzo de este 2026. Una fecha muy especial, el 19 de marzo, pues es el día del santo patrono San José, el padre de Jesús. Muchas oraciones se hacen en torno a este santo. Además, en países como Bolivia, en honor precisamente de San José, es que se tiene el Día del Padre. Adicionalmente a ello, también es el Día del Carpintero, por lo cual queremos llegar con un enorme abrazo a todos los padres en el mundo, a todos aquellos que siguen este mandato, esta misión que nos entrega Dios cuando somos padres. Que Dios los bendiga, que tengan ustedes siempre mucha sabiduría, que dentro de sus corazones habite mucho el Espíritu Santo y mucho amor para llevar a cabo la misión de ser padres, de cuidar de nuestros hijos y traer a la sociedad hombres y mujeres de bien. En otro tema, pues el día de hoy creo que hay bastante de lo que tenemos que hablar de la política internacional, la política doméstica de los Estados Unidos. Una declaración que creo va a acompañar a los análisis que venimos haciendo desde la anterior semana con relación a que el presidente Donald Trump quiere salirse de la guerra, tiene mucha presión por parte de Israel. Los principales medios de comunicación llevan adelante una campaña, creo que excesiva, de triunfalismo, obviando o dejando temas que son importantes de lo que ocurre allá en el Golfo Pérsico o igual de este lado del Atlántico. Vamos a ir tratando de desarrollar todos estos temas, pero yo creo que el más importante, habrá que decir, que es la declaración que hace el presidente, donde dice a través de su red social Truth Social que Israel atacó una instalación importante conocida como el campo de gas de South Pars en Irán, lo que provocó que Irán lanzara ataques de represalia contra la planta de gas natural licuado de Qatar en la ciudad industrial de Ras Laffan. Funcionarios cataríes afirmaron que los ataques de Irán causaron daños extensos en la zona donde se ubica la mayor planta de exportación de gas natural licuado del mundo y calificaron la medida de escalada peligrosa, violación flagrante de la soberanía estatal y amenaza directa a su seguridad nacional y estabilidad regional. La declaración de Trump confirma los informes que indican que Israel lanzó los ataques iniciales contra el yacimiento de gas de South Pars. Según lo que dice el New York Times, Irán y Qatar acusaron el miércoles a Israel de atacar un gigantesco yacimiento de gas natural de alta mar que comparten ambos países, lo que provocó un fuerte aumento en los precios del petróleo y el gas natural, en lo que supondría una escalada significativa de los ataques contra la infraestructura energética en la guerra contra Irán. Irán consume la mayor parte de su gas natural a nivel nacional, lo que significa que los ataques probablemente tendrán un impacto limitado en el suministro mundial de gas, que se utiliza en centrales eléctricas, calefacción doméstica e industria pesada. Sin embargo, los ataques indican que las extensas instalaciones energéticas del Golfo Pérsico podrían estar en crecimiento de riesgo, más bien creciente riesgo. Bueno, usted recordará que le vengo diciendo que el presidente, y esto puede ser o no una conjetura que puede estar o no apegada a la realidad, pero existe la presión sobre el presidente Donald Trump por parte de aquellos que son miembros de esta AIPAC, que tendrían el poder, el asesoramiento sobre aquellos que son los representantes en la Cámara, en el Congreso de nuestro país. Que este Estado sionista de Israel, a la cabeza de Benjamín Netanyahu, tiene mucha influencia en nuestra política a través precisamente de esta AIPAC que amenaza al presidente Donald Trump. Y ojo, otra vez,
esta es una mera especulación porque esto se ventila a través de los pasillos del Congreso, de que si el presidente no continúa con la guerra, pues entonces no va a haber el financiamiento para la reelección o para las campañas de reelección o las campañas de los políticos republicanos para mantener la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos. Puede que sea cierto, puede que no. Entonces el presidente que quiere salirse de esta guerra, porque sabe que además de ser impopular, va a traer consecuencias, como ya lo estamos viendo en la economía global, pues tiene este dilema. ¿Cómo me salgo de esta situación? ¿Cómo interpretamos esto que acabamos de leer, donde el mismo presidente a través de su red social dice que Israel atacó? Por un lado, Estados Unidos se está deslindando de haber realizado este ataque, quedando bien, por supuesto, con los demás actores internacionales, porque en el eje geopolítico tenemos que entender que no solamente tiene peso los Estados Unidos, por mucho que sea la primera potencia militar del mundo y económica. Tenemos que ver que la economía hoy se mueve a través de la energía y mejor si es una energía barata. Rusia no se la puede descartar de ningún tipo de negociación. No solo estamos hablando de un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No lo vaya solamente a interpretar desde ese lado. Porque hoy estamos viendo que, a diferencia de conflictos anteriores, sobre todo los del siglo pasado, que ya sea porque un líder agarra y simplemente dice vamos a la guerra y todos vamos a la guerra. No, parece que hoy lo que estamos viendo en estas jugadas de tablero de ajedrez, el peso que tiene Rusia es importante para estabilizar la región. Puede que usted esté de acuerdo o no con la forma de tener esta administración Vladimir Putin. Puede que esté usted de acuerdo o no con su filosofía, su economía, la forma de actuar y todo lo demás de Rusia. Sin embargo, no la podemos descartar en la negociación de lo que es este tablero geopolítico, sobre todo en la parte económica, porque Rusia suministra gran parte de la energía que necesita Europa y también de la que necesita parte China. China es un actor que también es predominante. ¿Por qué? Porque exporta grandes cantidades de productos a nivel mundial y Estados Unidos es su principal comprador. O sea, para que no afecte la cadena de suministros, pues habrá que también mantener a China produciendo, habrá que mantener a China recibiendo petróleo para que puedan mover sus industrias. Lo decía hace unos días nada más, se había aprobado a través de este organismo internacional que los países empiecen a liberar el petróleo de reserva precisamente para situaciones de emergencia y poder estabilizar la falta de crudo en el mercado, debido, por supuesto, a lo que está pasando en el conflicto en el Golfo, donde el estrecho de Hormuz ha sido cerrado. En este estrecho de Hormuz se están atacando estos barcos donde transportan miles de barriles de petróleo y además en este sector que es donde es el corazón de la energía de gran parte de la economía mundial. Tienes un presidente Donald Trump que quiere salir, pero tienes un Israel que no quiere dejar que salga a Estados Unidos, porque si Estados Unidos simplemente dice, bueno, ya cumplimos con nuestra misión, hicimos esta operación conjunta con Israel, debilitamos la parte militar de los iraníes, debilitamos, si es que existieron las infraestructuras nucleares, también ya la debilitamos, y no solo en esta incursión, sino en la pasada incursión estadounidense-israelí, pues entonces ya tenemos que irnos. Y además no tenemos necesidad de meter a nuestras tropas en suelo iraní, porque realmente tampoco hay una guerra oficial declarada. Solamente es un ataque preciso que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos a la cabeza del comandante en jefe Donald Trump en colaboración colaboración igual con Israel. Pero Estados Unidos entiende que no es popular, no sería lo correcto llevar adelante a Estados Unidos a una guerra. Y si ustedes se fijan, para poder solventar lo que les digo en el tema económico que prima más hoy que esta enemistad histórica que pueden tener ciertos países, pues habrá que revisar. Qatar no es la primera vez que está siendo atacada. Emiratos Árabes también ya ha sido atacado por Irán. O sea, los vecinos en el Golfo, que son los principales productores de petróleo, ya fueron atacados. Pero incluso en la declaración que estamos leyendo hace unos minutos nada más, con relación a que fue atacado Qatar, no hay una declaración oficial de guerra, porque lo curioso y lo llamativo es que en otras oportunidades, cuando tú ya recibes un ataque de un misil,
pues automáticamente esa es una declaración de guerra. Para muchos países esa es la forma en cómo se trabaja. Pero en este momento todos los vecinos saben, y los que entienden cómo se maneja la economía a través de la energía, saben que declarar una guerra sería empezar oficialmente una tercera guerra mundial. Y por eso es que también habrá, porque si ya el impacto de esto que está ocurriendo en el Golfo Pérsico, en el Medio Oriente, ya está teniendo sus repercusiones en la economía global, empezando por los precios del petróleo que derivan automáticamente en la subida de precios de la gasolina y del diésel, imagínese ya declarar una tercera guerra mundial, donde muchas de las economías van a tener que paralizarse. Más aún cuando se trata que en el Golfo Pérsico está la principal fuente de energía que necesita gran parte del mundo. Entonces yo siento que sí están siendo muy cautelosos y en este momento el presidente Donald Trump tiene la gran oportunidad, a través de este ataque unilateral que hace Israel, de poder comenzar el camino a casa o salir de este conflicto, como lo había prometido entre 3 y 4 semanas. Yo creo que en este momento la administración Trump también tiene que velar por el futuro político que tiene en las próximas elecciones de medio término. Porque ya no solamente es el trabajo que viene haciendo como ejecutivo, sino las fuertes tensiones, divisiones que se pueden ver dentro del Partido Republicano, que a la fecha todavía se mantiene un gobierno parcialmente cerrado, porque tenemos el capricho o la acción caprichosa de los demócratas para avanzar o no con el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional. Hemos visto que a los demócratas no les interesa llegar a un acuerdo y, con tal de seguir manteniendo sus políticas caprichosas, son capaces de tener a millones de personas en los aeropuertos esperando más de lo normal, incluso más del doble de tiempo. Pero entonces el presidente sabe que delante tiene un gran reto, que ya no solo depende de su buen trabajo, de buenos resultados en la economía, buenos trabajos en el empleo, igual que la seguridad en la frontera, limpiar las calles de la criminalidad y la delincuencia. Entonces hay mucho trabajo todavía que hacer. Y de por medio también habrá que restituir la credibilidad en el sistema electoral. Precisamente tenemos la ley Save America Act, que está teniendo muchos tropiezos y no está logrando tener el apoyo necesario para avanzar. Y esto es porque incluso teniendo la mayoría en el Senado, aún falta convencer a los principales actores políticos demócratas que esto es para el bien del país. Y a la falta de capital político en el Congreso, incluso teniendo la mayoría, pues el presidente va a tener que tomar decisiones que seguramente no le van a gustar o que tal vez van a ir en contra de su agenda. Esto, por ejemplo, del tema de la guerra en Irán, puede que las encuestas, puede que los mismos noticieros como CNN estén saliendo a decir que es de absoluta o 100% aprobación dentro de los republicanos e incluso dentro de los demócratas hay aprobación de lo que se está haciendo en este conflicto armado en el Medio Oriente. Sin embargo, yo entiendo que es una herramienta o es parte de lo que puede medir la popularidad de un presidente, pero habrá que ir más adelante, porque esta afectación que se está haciendo a el incremento de los precios de la gasolina y el diésel no va a ser fácil bajarlo. Y yo creo que nosotros hemos visto a través de la historia que una vez que las tiendas empiezan a elevar los precios, usted puede recordar fácilmente lo que ha pasado en el 2022 y 2023. Muchos de los precios que se elevaron precisamente por el tema energético, con una inflación histórica del 9,1%, no bajaron. Alguno que otro sí bajó. Pero en general, fíjese, los precios de los productos casi están iguales como lo teníamos hace 3 años. Ahora, si lo comparamos con hace 3 años, ahora ha incrementado hasta un 35%, 40%. Si solamente hablamos de productos, hablemos de la gasolina. Le decía el día de ayer que ya está en $4. Pase usted a revisar, dase una vuelta por las principales calles. Tal vez esta semana incluso veamos el incremento de $4.50. Sí. Este anuncio que está haciendo el presidente Donald Trump de la confirmación de que se ha atacado una de las principales refinerías en Qatar
y que además de esto tenemos el estrecho de Hormuz cerrado. Tenemos muchas refinerías que pues no van a trabajar tampoco porque todo es una amenaza de destrucción. Incluso hay unos, siendo creo lo bastante conservadores, pero sin el afán de ser alarmistas, ya se está sugiriendo a muchas personas que empiecen a tomar un poco más de cautela cuando tienen sus fondos de inversión en la bolsa de valores en bonos de alto riesgo, o sea, en inversiones de alto riesgo. Adicionalmente a ello, también ya comienza la sugerencia de que comiencen a almacenar sobre todo alimentos o enlatados que le puedan permitir a usted tener o mantener una economía ahora que está incluso elevada, pero que hay la posibilidad de que en tan solo una semana, 10 días, se incremente aún más los precios. Entonces, cuando ya tenemos esto, más allá de entrar en un alarmismo o un pánico, lo que tenemos que más bien es ver cómo el presidente puede afrontar una situación tan compleja. Que estamos viendo que él no está actuando como un político tradicional, sino al contrario, está actuando como una persona que es un negociante. Una persona que está dedicada constantemente a los negocios y que hoy está en el mundo negociando, tratando de buscar acuerdos y no declarar una guerra global. Está pidiendo la ayuda de la OTAN o de los países miembros de la OTAN para que refuercen el estrecho de Hormuz, para que exista viabilidad y que se pueda seguir teniendo la energía que necesita el mundo para producir y moverse. Pero estamos viendo que existe esta negativa, sobre todo filosófica, política, de estos gobiernos socialistas, progresistas, que prefieren anteponer sus creencias en vez de avanzar con lo que nos está diciendo la matemática. Tan simple como que si cuidamos el estrecho de Hormuz, permitimos que siga existiendo el flujo de energía, pues en los mercados no se van a desestabilizar y no se van a convulsionar. No va a haber una afectación directa a la clase media pobre, por lo tanto, no van a haber inconformidades o protestas y se va a poder mantener, aunque un poquito elevada la economía con la inflación, pero por lo menos se va a sostener. El hecho de no actuar para el presidente va a ser un tema bastante complejo. Me refiero al no actuar de los demás aliados en el mundo y entender que en este momento el tema económico debe tener peso fundamental, más allá de la ideología o lo demás que podamos pensar. Y el presidente está en este dilema. Y esta es una oportunidad que tiene para poder salir. Y estamos viendo que creo que está tomando precisamente esos pasos, porque ya está deslindándose de este ataque y está dejando a Israel asumir esto. Y además hay una promesa de que ya no se va a atacar. Ahora el tema es cómo se va a defender, cómo se va a proteger toda esta industria petrolera para que avance la producción, para que fluya el petróleo por este estrecho de Hormuz. Esa seguramente va a ser la decisión más crucial que vamos a ver en las próximas horas. Pero hay que mencionar que dentro de los recientes informes, tan solo hace unas horas, Estados Unidos ha dado a conocer a través del secretario de Guerra, Peter Hegseth, que han lanzado o han alcanzado a 7,000 objetivos en Irán, lanzando el mayor paquete de ataques hasta la fecha. El secretario le decía a Peter Hegseth, dice, hasta la fecha hemos atacado más de 7,000 objetivos en Irán y su infraestructura militar. No se trata de un avance gradual, sino de una fuerza abrumadora aplicada con precisión. Hoy lanzaremos el mayor paquete de ataques hasta la fecha, al igual que ayer. Nuestras capacidades siguen aumentando, las de Irán siguen deteriorándose, estamos cazando y atacando, sembrando muerte y destrucción desde el aire. Las defensas aéreas de Irán han sido arrasadas, añadió. Todos los ataques con misiles balísticos contra nuestras fuerzas han disminuido un 90%. Desde el inicio del conflicto, lo mismo ocurre con los drones de ataque unidireccional como los kamikazes, que también han disminuido un 90%. Bueno, eso entendemos nosotros que es otra vez parte de la agenda que seguramente pues, los principales medios de comunicación tendrán que dar a conocer. Y yo insisto, puede ser bastante positiva, por no decir extremadamente triunfalista. Porque
Otra vez se habla del ataque a estas infraestructuras, el debilitamiento militar y todo esto, pero parece que obviamos que ahí hay yihadistas que se están preparando hace más de 20 años, que han sido adoctrinados con dar sus vidas, ofrendar sus vidas por una causa que es la Guerra Santa. Parece mentira, pero la historia seguramente nos dará más lecciones sobre esto y por qué ignorarlo es también tremendamente peligroso. Adicionalmente a ello, Peter Hegseth dijo que los líderes iraníes están desempeñando trabajos temporales tras los asesinatos. Hegseth se jactó hoy de que los puestos de liderazgo iraníes son ahora empleos temporales gracias a los Estados Unidos e Israel, que han eliminado rápidamente a la cúpula de la República Islámica. Hegseth destacó específicamente cómo la Operación Furia Épica ha logrado eliminar a líderes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y de Basij, su fuerza paramilitar de paisano responsable para aplastar a la disidencia interna. El último trabajo que alguien en el mundo querría ahora mismo hacer o ser es un alto mando de la Guardia Revolucionaria Islámica o de la Basij. Todos son trabajos temporales, alardeó Hegseth ante los periodistas en el Pentágono. Estas son las declaraciones a las cuales yo me refiero. Hay un excesivo triunfalismo. Incluso logro ver con mucho asombro, aunque pues, en el fondo usted sabe, es más retórico lo que le digo, pero ya hasta con sarcasmo. CNN, que viene hablando desde el 2015, 2016 en contra del presidente Donald Trump y que han sido fervientes opositores, ahora resulta que en sus programas hablan de una aprobación del presidente en el trabajo con relación a la guerra, el apoyo que tiene de su gente, el apoyo que tiene de sus bases. Y tenemos a un triunfalista, Peter Hegseth, que habla de esta temporalidad en los trabajos. Claro, lo está diciendo creo de una forma muy educada, al decir pues que están asesinando a todos aquellos que quieran ser parte o que quieran reemplazar a estos islamistas radicales, a cuales pues su destino es la muerte, aquellos que asuman las posiciones. Pero más allá de esto, yo creo que aquí hay un tema que es crucial hablarlo. Y tiene que ver precisamente con el secretario de Guerra, Peter Hegseth, y lo que para nosotros es el verdadero meollo del por qué las bases, incluso aquellos que ya habían pasado de las líneas demócratas en las pasadas elecciones y votaron por el presidente Donald Trump, pueden tomar otra vez el camino azul. Le digo, Hegseth ha confirmado que busca $200 mil millones para restablecer las bombas y misiles de Estados Unidos tras la guerra con Irán. Esto lo dijo hoy. Ha confirmado que la administración Trump está considerando solicitar al Congreso la aprobación de $200 mil millones en fondos suplementarios en medio de la guerra en Irán. El Washington Post informó que el Pentágono había solicitado a la Casa Blanca que presentara ante los legisladores la petición de $200 mil millones para reabastecer las reservas de municiones de Estados Unidos. En cuanto a los $200 mil millones, creo que esa cifra podría variar, obviamente, dijo Hegseth a los periodistas. Se necesita dinero para acabar con los malos, así que volveremos al Congreso, ya nuestros representantes allí, para asegurarnos de que contamos con la financiación adecuada para lo que estamos haciendo. A ver, vamos a poner, como siempre le pido a usted, hacer este ejercicio de actitud crítica y vamos a liberarnos porque es una carga pesada cuando uno tiene una bandera de fanatismo, ya sea por una imagen, ya sea por un partido o por la misma ideología filosófica política. Vamos a ir hablando y ver cada punto de una forma objetiva. Primero, habrá que decirle a Peter Hegseth, igual al resto de politiqueros, y sobre todo quiero hablarle de forma sincera al pueblo estadounidense. El complejo militar industrial es un grave problema que consume dinero, no rinde cuentas y adicionalmente a ello nos mantiene en un estado de emergencia permanente. No lo digo yo, no es un invento mío. El complejo militar industrial, que
para resumirlo, podríamos decir, copa gran parte de lo que llamamos la industria metalúrgica, ya nos lo había advertido el presidente Eisenhower. En una carta, ya cuando él salía de su administración, nos hacía recuerdo de que este complejo militar industrial está ganando excesivo poder. Una carta que fue escrita allá en los 60s. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántas décadas estamos? Más de medio siglo, y este complejo militar industrial se ha forrado de dinero, pero además tiene tanto poder en la política que puede hacer y deshacer con nuestra nación. Yo llegaría a decir incluso que esta ilusión de las votaciones es simplemente eso. Es una ilusión pensar que nosotros elegimos a alguien. Tal vez, digamos, hay disruptores, como lo es el presidente Donald Trump, pero por lo general ellos ya tienen establecido quién va a ser presidente. Entonces, este Estado profundo ya sabe, ya dirige. Y no solamente lo hace con esta nación. Pero no nos salgamos del tema. Veamos todas estas ramificaciones que mucha gente ni siquiera entiende. Cuando Peter Hegseth va y pide dinero para que se pueda otra vez nutrir el armamento, las municiones, habrá que recordar que una vez que reciben nuestro dinero, ese dinero no regresa. Si usted se fija, nosotros invertimos millones de dólares, pero millones de dólares, y a lo largo de muchísimas décadas, para el desarrollo y experimentación dentro del ejército. Y si se supone que estamos pagando con nuestro dinero, muchos de estos trabajos, muchos de estos experimentos, que después terminan incluso siendo patentados, debería llegar otra vez al pueblo estadounidense que ha puesto su dinero, porque es nuestro dinero el que se está empeñando para sacar una deuda pública. Si, por ejemplo, han desarrollado, le voy a poner solamente el ejemplo, ¿no? Si en los últimos 50 años han desarrollado, han creado y han patentado un helicóptero de combate y tienen todas las piezas, y una vez que está patentado, pues esto lo pueden vender a países que necesitan proteger o para todos sus departamentos de seguridad, pues se supone que la venta de todo esto debería llegar otra vez a las arcas del Estado y a través de las arcas del Estado regresarnos a nosotros, los contribuyentes. Pero esto no sucede así. Al contrario, tenemos un Pentágono corrupto que antes de que el presidente Donald Trump estuviera ocupando otra vez la presidencia en la Casa Blanca, el Pentágono, más de 7 comparecencias, no explica, no detalla en qué gasta el dinero, en qué se va el dinero, cómo. Y claro, pues seguramente habrán algunos datos clasificados que no podrán darnos a conocer de su experimentación, pero realmente no aprueban, no pasan las verificaciones, los filtros. Hemos tenido guerras como la de Vietnam, donde se ha perdido. Históricamente, nosotros entramos en 1971, agosto, donde el presidente Nixon nos viene a decir que pues, el problema económico había sido más grave de lo que pensábamos, que el costo de la guerra en Vietnam había sido más de lo que se creía. Y se hace un cambio en la estructura del comercio global. Inicialmente se dijo temporal, pero creo que ya conocemos a esta altura del partido que no hay nada más eterno que lo temporal. Y a partir de ahí, el dólar americano pierde su valor constantemente. Se dice que el dólar estadounidense ha perdido más del 95% de su valor. Y podemos ir viendo en la escala de costos. No vayamos tan lejos como 1971. Veamos nomás a quienes hemos llegado hace 25, 30 años. Antes tú podías ir a una tienda de dólar y encontrar con $1 buenos productos todavía. Y si llegaste un poco más antes, sabías que el costo de vida no era tan elevado como tenemos el costo de vida hoy, precisamente porque el poder adquisitivo de nuestro dólar ha caído y gracias a esa estúpida y terrible decisión que hace el presidente Nixon de sacar el dólar del patrón oro y amañarlo o amarrarlo a el patrón petróleo. A partir de ahí, nuestra economía, la estadounidense, solamente se basa en la deuda y en una promesa pública de constante deuda.
Si nosotros nos remontamos, no vayamos tan lejos. Ya se decía en la guerra de Rusia con Ucrania que Estados Unidos estaba mandando, a través de la administración de Joe Biden, armamento y equipo militar en tales cantidades que nos estábamos quedando también en algunos galpones o en algunos espacios donde se supone que tienes de reserva, ya sea tanques de asalto, vehículos de asalto, o sea, todo lo que puede ser la industria militar, pues había que darle tiempo para volver a tener todo esto abastecido. Y nos enfrentamos a este nuevo conflicto. Y tenemos a este secretario de guerra, Peter Hegseth, que ahora nos dice que adicionalmente a los 38 mil millones de dólares, a los 38 trillones de dólares que tenemos en deuda, trillones en la nomenclatura americana, hay que sumarle otros 2,000, o más bien 200 mil millones más. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Si usted ya estaba teniendo problemas porque la gasolina está más cara y ya va a empezar a tomar decisiones, claro, apenas han pasado 2 semanas de la subida de los precios y parece que va a subir más, pero usted ya está empezando a ver cómo va a tener que tomar la decisión de más gasolina o vamos a limitarnos en el gasto de la gasolina o vamos a tener que empezar a reducir parte de la comida porque pues, la capacidad de ahorro, ya hemos dicho en muchas oportunidades que la capacidad de ahorro cada vez está más limitado. Que si usted estaba pensando juntar dinerito para llevar a sus hijos en este verano, ya sea a Disney o a cualquier parque, pues en la medida que se vaya reduciendo su capacidad de ahorro de aquí hasta el verano, que es tan pronto como 3, 4 meses, pues va a tener que tomar decisiones si es que realmente se va o no de vacaciones. Y peor aún si esta guerra realmente se vuelve una guerra oficial y va escalando de nivel. Y resulta que para los políticos esto es tan sencillo decirlo. Y le digo, o sea, a veces pienso que también en esta administración, en este aire de triunfalismo y viendo cómo la prensa progresista, igual que la prensa de derecha o conservadora, sigue apoyando este triunfalismo excesivo, nomás para que cuando llegue Peter Hegseth y diga, bueno, pues hay que seguir llenando nuestros almacenes militares. Tenemos que seguir invirtiendo en toda esta industria militar. Para ello vamos a necesitar plata. Hay CNN que viene diciendo que pues, todo el mundo está de acuerdo con la forma en cómo se está llevando adelante este conflicto de Irán o Israel, Estados Unidos contra Irán. Que hay una aprobación por el trabajo del presidente. Y ahora viene Peter Hegseth que ya está listo para llevar su carpeta y decir, bueno, pues estamos haciéndolo bien, la gente le gusta lo que estamos haciendo, dennos 200 mil millones de dólares más para poder reabastecer nuestras arcas o de lo que necesitamos pues para municiones, tanques, aviones, helicópteros para la guerra. Y como hay un ambiente de triunfalismo, pues entonces todo el mundo dirá, pues lo estamos haciendo bien. Lo necesita el país, lo necesitan nuestras tropas. Pero ya viniendo y dejando todo este triunfalismo y todo el fanatismo, pues habrá que ponernos realmente a pensar. ¿Es realmente necesario que Estados Unidos o el pueblo estadounidense siga sacrificando su trabajo, porque son sus impuestos que pagan a través de su duro trabajo, para seguir endeudando al país? Para meternos en una guerra que, como dijo el mismo secretario Marco Rubio, no es que Estados Unidos tenía la intención o no había siquiera una amenaza clara de que iban a atacar a Estados Unidos. Lo hicieron porque Israel había dicho que tenían que ir a la guerra y que lo iban a hacer, pues no les quedó de otra. Cuando tenemos problemas más importantes que estar resolviendo en la política doméstica de los Estados Unidos, tenemos que pensar que hay una guerra además a la que hay que subvencionar y esperando todavía con rezos de que esto no vaya a escalar a algo global. Pero quieren aprovecharse esta oportunidad de que pues, existen los vientos de la misma prensa progresista que dice pues, que todo el mundo está de acuerdo, que todo el mundo está a favor de que lo que está haciendo el presidente Donald Trump y lo que está haciendo los Estados Unidos con Israel pues está aprobado. ¿No cree usted que existe una cierta manipulación en todo esto? ¿En una narrativa ya establecida?
para precisamente llegar con mucha más facilidad a un Congreso a donde se va a pedir más dinero. Dinero que se supone deberíamos ir bajando en la deuda y no aumentándola. Le digo, vamos a revisar. A mí realmente me gusta que la gente vea, voy a buscar ahora mismo en el servidor para que tengamos una idea de cuánto en este momento está la deuda pública nacional, sí, la deuda de los Estados Unidos. En este momento ya hemos alcanzado los 39 trillones de dólares. O sea, hace rato le decía 38, mire, en tiempo real. Y en la medida que este número, esta deuda no se vaya pagando, los intereses hacen que esto suba automáticamente. ¿Cómo se traduce para usted, que está ahí como hace unos años apoyando la guerra entre Rusia, Ucrania, o que estaba con su banderita amarillo y azul y que decía, pues vamos a la guerra y vamos a apoyarlo porque los malos son los rusos y nosotros estamos ahí de lleno con los ucranianos? Y que se lance el dinero que se tenga que lanzar sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de filtro. Ahí está la deuda. Esa deuda que usted aplaudió, o sea, esa guerra que usted aplaudió tiene sus repercusiones. Y este número que usted está viendo ahora, en este preciso momento, sobre la deuda pública, le digo, ya hemos pasado los 39 trillones de dólares. Esto representa, en términos económicos, para usted que paga impuestos, $357,068 que vamos a pagarlo de alguna u otra manera. Claro, si lo dividimos entre los 330 y tantos millones de ciudadanos que vivimos en los Estados Unidos, nos tocaría, hasta el que acaba de nacer, le tocaría pagar $113,616. Pero los niños y los ancianos no trabajan. O sea, no le puedes cobrar a ellos. Vamos a tener que cobrárselo a aquel que trabaja y paga impuestos. Y a ellos es a los que tienen que pensar. Son $357,068 de la deuda pública que entre todos lo tenemos que pagar. Y si usted simplemente actúa bajo el fanatismo, créame que esto que estamos viendo de 39 va a aumentar de una forma dramática. Incluso me atrevo a decir que es una deuda que no se va a poder pagar. Y cuando ya vemos que hay una deuda que no se puede pagar, es porque se viene un cambio en el sistema financiero global. ¿No me lo cree? Ya lo hemos visto. Tan pronto como el siglo pasado. No sé, ni siquiera ha pasado 100 años. Le decía, una de las fechas importantes, 1971, presidente Richard Nixon, que cambia el patrón oro. O sea, cambia el dólar, saca el dólar del patrón oro para amarrarlo al petróleo. Y a partir de ahí, la capacidad y sobre todo el valor real del dólar, pues se le ha ido perdiendo en más del 95%. Otros dicen que es el 98%. Pero fíjense, una deuda que no se pudo pagar, porque ya venía en ese entonces Francia y a otros acreedores que decían, pues ¿dónde está mi oro? Y ya no había el oro. Ya se había impreso tanto dinero para esta guerra de Vietnam que estábamos hasta el cuello y no se podía pagar esa deuda. La solución más fácil que encontró Richard Nixon es derivar la deuda para el resto del mundo. Y a partir de ahí tuvimos un cambio en la estructura financiera global. A mí me llama más la atención que lo que estamos por ver es un incremento aún mayor de nuestra deuda pública para precisamente forzar a un nuevo cambio o una nueva estructura económica global donde ya ni usted ni yo vamos a tomar decisión, sino las grandes corporaciones a través de los gobiernos corruptos. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram.
Freddy Silva TV en YouTube, en TikTok, igual que en X, antes Twitter. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com. www.loramediatv.com. Es un espacio donde adicionalmente que usted nos puede ver a través de esta plataforma, también puede vernos en esa plataforma. Hay muchos otros programas y encuentra periodismo objetivo. Recuerde www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Esta semana ha presentado su comparecencia Tulsi Gabbard a nombre de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hay datos que me parece que son muy importantes mencionarlos porque ella en la declaración que hace, en la comparecencia que hace, habla sobre las distintas amenazas. Entre ellas, habla sobre nuestros enemigos históricos, Rusia, China, Corea del Norte, Irán y Pakistán, pero también habla de datos que me parece que son muy, pero muy importantes sobre nuestra región. Veamos. La directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, ofreció una evaluación exhaustiva y sin rodeos de las amenazas que enfrenta Estados Unidos durante un informe anual de evaluación de amenazas para el 2026. Si bien organizaciones terroristas tradicionales como ISIS y Al-Qaeda se han debilitado, la amenaza ha evolucionado, no desaparecido. Según la evaluación de inteligencia, los atacantes, lobos solitarios, son ahora la principal amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los complots terroristas están cada vez más descentralizados y se inspiran en lo digital. La ideología islamista, lo que llamamos nosotros el proceso de islamización, continúa expandiéndose a nivel mundial, incluso en naciones occidentales. Gabbard advirtió que las redes extremistas ahora se centran en la propaganda, el reclutamiento y la radicalización a distancia, lo que hace que su detección sea más difícil que nunca. El informe describe un mundo que se desestabiliza rápidamente, donde Estados Unidos se enfrenta a múltiples adversarios simultáneamente. Por ejemplo, habla de China, que tiene una modernización militar rápida, ambiciones de dominio de la inteligencia artificial, objetivo estratégico, capacidad para apoderarse de Taiwán. Pues usted recordará, yo le he advertido muchas veces, este foco que está pasando, este foco de conflicto, cuando ya estábamos hablando incluso del ataque de Israel en contra de la Franja de Gaza contra los palestinos. Ya estábamos viendo que Estados Unidos estaba percibiendo a una China capaz de aprovechar el conflicto para poder tomar Taiwán. En ese entonces, en medio también del conflicto de Ucrania-Rusia, como que se mantuvo todavía todo a raya. Pero en esta oportunidad, como lo dice bien Tulsi Gabbard, las ambiciones de China no han bajado y la intensidad menos. Y ellos van a aprovechar un espacio, solamente van a necesitar un espacio de debilitamiento, ya sea que Estados Unidos esté enfrentándose a muchos enemigos a la vez y que no tenga el apoyo, por ejemplo, de la OTAN. Y ahí es donde China va a tomar el control. Y no lo va a hacer sola. No lo va a hacer sola. También Tulsi Gabbard dice que Rusia presenta una amenaza al desarrollar armas hipersónicas, que ya las tiene. Riesgos de una escalada nuclear, que eso es latente. La expansión de las tácticas de guerra en la zona gris. Para que ustedes se den cuenta que tenemos una némesis que no ha parado, no ha descansado, incluso tras la caída de la Unión Soviética. Todo lo que llamamos el odio o la venganza, la revancha histórica, heredada y transmitida a los que hoy son parte de la Federación Rusa, porque ya no hay la Unión Soviética, eso queda ahí todavía. Y no podemos simplemente confiarnos. Adicionalmente a ello, habla de Irán diciendo que el régimen permanece intacto pero degradado. Esto también es interesante. Tras los ataques estadounidenses, es probable que se reconstruyan los programas de misiles y drones. Hostilidad continua hacia los Estados Unidos y sus aliados. Este tema de Irán nos parece que sí es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque ya Tulsi Gabbard nos está diciendo que el poder de esta dictadura teocrática está intacta. Puede que hayan descabezado y asesinado a la mayoría de los líderes, empezando por el Ayatollah Khamenei, y que ahora esté supuestamente su hijo, no sabemos siquiera si está vivo.
Pero la estructura como tal está intacta. Hay gente que le va a seguir siendo fiel a toda esta dictadura islámica porque los vienen preparando y adoctrinando desde niños. Y el tema que también a mí me parece importante es que Tulsi Gabbard confirma una vez más que no había amenaza nuclear por parte de Irán. Esta amenaza que nos lleva a esta incursión militar y que viene repitiendo el sionista Benjamín Netanyahu desde hace más de 20 años en distintos foros y lugares diciendo que Irán ya tiene una bomba atómica, que en 12 días, que en 15 días, que en 20 días la va a detonar, que ya estamos muy cerca al ataque iraní. Imagínense, logró al final convencer a la administración Trump de que se sume a su causa, hagan la invasión. Hasta donde yo sé, hasta la fecha de hoy, no se ha encontrado o no se ha reportado de estas armas nucleares. Puede que se haya destruido en la incursión anterior las instalaciones nucleares y que tal vez ya no había nada más. Bueno, vamos a creer en nuestro ejército. Vamos a creer también en las acciones que ha llevado nuestro ejército. Pero hasta donde nosotros sabemos, no se ha confirmado la presencia de estas armas de destrucción masiva o estas armas nucleares. Y le digo en estos términos de destrucción masiva para que usted también despierte. El mismo cuento que nos hizo Donald Rumsfeld durante la administración de George Bush hijo, nos decía que Irak tenía armas de destrucción masiva y que también estaban a punto de atacarnos. Sin embargo, todo fue una mentira. Nunca se encontró estas dichosas armas de destrucción masiva. Para que usted se dé cuenta. Entonces, esto plantea siempre interrogantes. ¿Hasta qué punto Estados Unidos va a seguir de la mano o presionado de un Israel que parece que su sueño del gran Israel, como lo ha manifestado mismo Benjamín Netanyahu en las Naciones Unidas en su disertación del 2023, donde explica cómo va a ser la expansión de su visión de gran Israel, pues parece que lo quiere completar, pero a raíz y con la influencia o con el poderío militar de los Estados Unidos. Sin tomar en cuenta si el pueblo estadounidense realmente quiere liderar esta guerra. Pero lo que deja de ser ya sea una especulación o una opinión es que realmente lo que nos dice Tulsi Gabbard pues, es bastante preciso. No hay esta amenaza que tanto decían que era de destrucción masiva con armamento nuclear. Y adicionalmente a ello, que por mucho que se les siga atacando a Irán, pues ellos están en su estructura vertical, dictatorial, pues están intactos. ¿Cuál será el siguiente paso? Y seguramente ahí, pues vamos a tener que considerar con mucha más seriedad, me imagino, lo que vaya a decir la encargada de inteligencia, Tulsi Gabbard, para ver estas próximas amenazas, porque todavía no he terminado de leer, que son de alto riesgo para los estadounidenses. El siguiente punto, decía también Tulsi Gabbard, hablando de Corea del Norte, dice, ampliación del arsenal nuclear, robó $2,000 millones en criptomonedas para financiar programas de armamento y profundizar lazos con Rusia y China. Cuando le menciono que China no va a atacar sola al momento que quiera tomar Taiwán, pues va a tener de aliado a Rusia, pero principalmente a Corea. Porque para China sería estratégicamente o militarmente, estratégicamente militar, que tome Corea del Norte a Corea del Sur, porque ahí tiene bases militares Estados Unidos. ¿Y por qué sería para China la oportunidad de que Corea del Norte tome y se haga directamente con toda la península coreana? Porque entonces cualquier amenaza que venga desde Japón la van a neutralizar. Tienes protegido a China del norte con Rusia. Y del lado este tienes a Corea del Norte para poder limitar a Japón. Y todo lo que venga, por supuesto, del sur, de los países asiáticos, que ya hemos visto que tienen más una gran dependencia con China que con los Estados Unidos. Pero esa es una forma de verlo y seguramente muchos que comparten esta visión o aquellos que no lo comparten, pero que hacen estudios geopolíticos, pues verán que existe una real amenaza la cual no se puede simplemente ignorar allá entre Corea del Norte, China y Rusia. Ahora, el discurso que da Tulsi Gabbard es bastante largo. Habla sobre los logros que se ha tenido,
sobre todo en nuestra región. Aquí le voy a ir leyendo por partecitas, párrafo sí, párrafo no. Ella dice: la estricta aplicación de las políticas estadounidenses en la frontera entre Estados Unidos y México a nivel regional ha servido como elemento disuasorio, reduciendo drásticamente la inmigración ilegal. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los encuentros mensuales en enero de 2026 disminuyeron un 83,8% en comparación con enero de 2025. Los encuentros migratorios disminuyeron un 79% en comparación con 2024. Es probable que los factores que impulsan la inmigración persistan. Es posible empeoramiento de la inestabilidad en países como Cuba y Haití y podría desencadenar oleadas migratorias. Los contrabandistas, que desde hace tiempo operan como organizaciones criminales transnacionales, siguen viendo el caos como una oportunidad para obtener beneficios y continuarán buscando lucrarse con los flujos migratorios. Bajando un poco más, también habla sobre organizaciones delictivas transnacionales con base en México, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que dominan la producción y el contrabando de fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína hacia los Estados Unidos. Dice: las organizaciones de narcotráfico con base en Colombia y los grupos armados ilegales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional son responsables de producir y traficar grandes volúmenes de cocaína hacia los mercados de Estados Unidos y Europa, con algunos indicios de intentos de expandir su mercado a la región Asia-Pacífico. Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína. Los grupos criminales colombianos han ampliado sus relaciones de narcotráfico con bandas vecinas de Ecuador y Brasil. Como saben, la MS-13 está bien establecida en células dentro de los Estados Unidos y utiliza la violencia para intimidar a la diáspora salvadoreña, participando en asesinatos, extorsión, tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y prostitución, lo que alimenta el aumento de la violencia y la inestabilidad. Bueno, hay mucho de lo que yo podría hablar, sobre todo de este informe, pero pues lo invito a que usted lo haga. Lo va a encontrar. Está traducido al español, o bueno, usted lo puede encontrar igual en thegatewaybundit.com. Este es un artículo que tiene la redacción completa del discurso, o por lo menos del informe que presenta Tulsi Gabbard, y que, créanme, no tiene desperdicio para ir haciendo. Yo creo que vamos a seguir tomando este análisis para los próximos programas, porque lo que determina para los planes de seguridad y las amenazas que representan para Estados Unidos no solamente están del Atlántico para allá, también está dentro de nuestro continente, del Río Grande para el sur y también dentro de los Estados Unidos. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Permítame leer un extracto de la palabra. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Mateo capítulo 1, versículos 16 al 18. Tengan un bendecido resto de jornada. Les reitero mi felicitación a todos los papás del mundo en este día de San José. Que Dios siempre los bendiga. Y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.